Una cosa que dijo cuando Putin habló de por qué atacaba es desnazificar a Ucrania. Y se ha hablado mucho del tema de los nazis, batallón Azov, etc. ¿Esto era un propaganda o realmente Ucrania era un estado lleno de nazis en las altas esferas? Fíjate, en las cárceles ucranianas había militares y milicianos que estaban condenados por crímenes de guerra por lo que habían hecho en su país precisamente a partir de 2013-2014. Quiere decir que sí que existía una parte, como en este batallón Azov que tú dices, que manifiestamente, o sea, es que abiertamente ellos se consideraban, o por lo menos ostentaban estos símbolos nazis, ¿no? Claro, tú piensas que muchas de estas unidades que seguimos viendo, incluso en algunos casos casi de manera mayoritaria, para ellos eso se ha convertido, esos símbolos, también en un símbolo de resistencia, tenemos que entenderlo. Es la resistencia que, lo mismo que en su momento, ya enlazado con todo el tema del Holodomor, de todo lo que sucede, las muertes que lleva a cabo allí, las hambrunas de Stalin. Entonces, en cierto modo, se convierte también en unos símbolos de resistencia. Claro, lo que dicen algunos, dicen, bueno, es que en realidad no son símbolos nazis, recordemos que esto viene de épocas más antiguas o que viene de la India, que era un poco también lo que nos decían los alemanes, ¿no? Pero sí que es verdad que esos símbolos lo vemos con cierta frecuencia, incluso, bueno, lo hemos visto en carros de combate, en niños, en manifestaciones, pero yo creo que se ha convertido más porque claro, aquí es que empleamos la palabra fascismo, nazismo, y muchas veces no sabemos el significado profundo que tiene, ¿no? El significado verdadero, y se ha convertido sobre todo casi en un símbolo, como te decía, de resistencia contra la invasión rusa, ¿no? Pero sí que es verdad que al margen de eso sí que había batallones o unidades que presumían de ser un poco los herederos de aquel ejército nazi. Hay que hacer un poco de historia. Hay que pensar que cuando entra Alemania en su camino hacia Rusia, hay una parte de los ucranianos que se unen al ejército alemán, que cometen matanzas incluso de judíos en Ucrania, pero fíjate, y si no fueron más, es porque Himmler les consideraba infrahombres, tampoco les consideraba arios puros, y de hecho podía haber utilizado mucho más como fuerza de choque para haberlos utilizado contra Rusia. Entonces viene de aquella época, y eso, ya lo que te digo, es un poco ese símbolo también de resistencia, de utilizar eso, que son símbolos muy potentes al final, el que une mucho. Entonces pues probablemente sea un poco lo que está sucediendo, pero sí que es verdad que en Rusia lo utilizó, fue parte de su discurso, además de esa desmilitarización en el sentido de no queremos que haya bases extranjeras, que las había, que no se nos olvide tampoco, de Estados Unidos, ya en Ucrania, aunque fueran muy pequeñitas, que no queremos tener bases extranjeras en tu país, que haya bases extranjeras en Ucrania, que no queremos que te vayas a unir a la OTAN, y al mismo tiempo también el argumento de la desnazificación del país.